Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos nuevamente aquí para compartir una conversación de vida más con alguien a quien yo admiro mucho, alguien a quien ya le he externado todo este aprecio, toda esta admiración que he tenido, además mi psicoterapeuta por prácticamente 18 años, ¿no? Cuando inicié la universidad me empecé a formar por voluntad propia con él. Antes no era tan obligatorio acudir al psicólogo en algunas instituciones, entonces, pero sí era sugerente, ¿no? Entonces, dentro de estas sugerencias opté por asistir con él, con el psicólogo, psicoterapeuta José Sergio Ricardes Carrasco, a quien le agradezco mucho el hecho de ayudar, ¿no? De colaborar con este proyecto, con este sueño, en el cual pues hemos compartido ya muchas cosas, ¿no? A lo largo de prácticamente pues estos 18 años, ¿no? Conociéndome y también conociéndolo a través de sus experiencias, y una piedra angular en este proyecto general que se tiene como psicólogo, como ir dignificando la psicología, no solo en el contexto social, sino también en estas cuestiones virtuales. Así que, pues bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de esta historia de vida del psicoterapeuta José Sergio Ricardes Carrasco, que ya lleva muchos años en la ciudad de Oaxaca ejerciendo docencia, ¿no? Psicoterapia y algunas otras actividades que él nos compartirá en este día. Así que gracias por estar acá con nosotros, gracias al psicoterapeuta José Sergio Ricardes Carrasco, y adelante, vamos a escuchar esta charla. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien y bien. Bueno, estamos ya en otra charla más en este ciclo de pláticas, de conversaciones que estamos teniendo con diversos profesionistas, pues buscando conocer sus historias detrás, ¿no? De todo esto que existe y que de repente pues muy pocos conocemos, ¿no? La historia que tenemos detrás del profesionista que somos. Y hoy tengo el gusto de tener una charla más con el psicoterapeuta José Sergio Ricardes Carrasco, al cual le agradezco primero que nada su tiempo, su disponibilidad a aportar en estas charlas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Iván. Pues el agradecido aquí soy yo, porque pues es conocer un poquito más, ¿no? Acerca de la historia que hay detrás para los amigos, para los conocidos, para los alumnos de repente que por ahí tenemos, y que de repente hay partes, ¿no? Me imagino que sí conocen porque se comparten en clase, en terapia, pero pues hay otros detallitos que de repente están ahí y que de repente es bueno compartirlos, ¿no? A veces no sabemos el impacto que pueda tener nuestras historias en los demás. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta que creo que en algún momento nos la hicieron a todos, ¿no? En el primer semestre de la carrera, y que es esta pregunta, ¿no? De por qué estudiar psicología, ¿no? ¿Por qué empezar a formarse en esto de la psicología? Eh, Muchos, como Vox Populi, dicen por ahí, ¿no? Para ayudar a las personas, pero creo que dentro de las charlas que hemos tenido, hemos encontrado que hay varias historias, hay diferentes respuestas, hay diferentes motivos, ¿no? Entonces sí nos gustaría saber cuál es el motivo de José Sergio Ricardes Carrasco que lo hace conectar con la psicología y agarrar ese camino. Pocos saben esto. Yo estudié en un bachillerato religioso de los Padres Píos, y estando ya en el tercer año, el último año del bachillerato, conocí a un sacerdote, el padre Rumi, que era psicólogo, y me gustaba su forma de ser. Me gustaba el que a la gente problemática como yo siempre tenía una buena cara para ellos, para todos los problemáticos, siempre tenía una disposición especial. Intentaba conocernos y hasta se iba
de repente de diversión con nosotros a escondidas, porque quería conocernos, qué pasaba con nosotros. Me intrigó mucho y me gustó la idea de saber que un psicólogo podía hacer eso. Pero en ese transcurso estuve, hace unas semanas, eh, queriendo investigando qué era ser sacerdote. Tuve el intento de ser, que no era lo mío. Entonces, de ahí siguió la siguiente opción, era psicología. Antes de eso, todo en la secundaria, en la primaria secundaria y principios del bachillerato, me gustaba mucho la química, me fascinaba. Pero después ya empecé más por el lado humanista, hasta que este sacerdote, padre Rumi, fue importante en mi vida. Él marcó la intriga de qué era, qué se sentía, qué se podía hacer por las demás personas. Me gustaba su trabajo. Entonces, gracias a la influencia de él, y la psicología empezó a ser interesante y formar parte de mi vida. ¿Cómo, cómo se fue definiendo en su práctica de la psicología? Porque eh, entendemos que una cosa es estudiar la carrera durante 4 o 5 años, ¿no? Pero el servicio social de repente nos confirma o nos exhibe. Y de ahí empieza como otra formación complementaria o diferente para otros, ¿no? Y vamos definiendo conceptos con los que nos identificamos y los hacemos nuestros. Vamos enfocándonos o definiéndonos también en nuestra práctica según el enfoque, ¿no? Si somos clínicos, si somos educativos, y por ahí hay 2 áreas que nos gustan, y sobre todo la forma en la que abarcamos esta práctica, ¿no? ¿Cómo se ha ido usted definiendo en esta práctica de la psicología? Fíjate que cuando yo estudié psicología, pues realmente no había nada aquí en Oaxaca, ¿sí? Eran contados con una mano los psicólogos que había en Oaxaca. Entonces, era la influencia de ellos venían de fuera, se formaron fuera, y por lo tanto ellos de repente promocionaban algún curso, taller, que fue gradualmente lo que fue haciendo que me interesara cada vez más. Salí fuera del estado a congresos, y uno que tomé en el ITESO Guadalajara me impactó mucho, era lo que uno había tomado como normal en la vida cotidiana, que era el maltrato infantil, y que tocando, me acuerdo, Patricia Ochoa, nos hizo ver de otra forma exactamente este concepto, ¿no? Y a partir de ahí me enamoré del concepto de el trabajo con los niños. Me gustó, me metí mucho, yo recuerdo haber leído mucho sobre el trabajo infantil de diferentes autores. Entonces, al grado de que terminando la carrera, pues yo estaba, y era en lo que versaban mis pláticas, mis conferencias sobre el maltrato infantil, y la forma en que podíamos nosotros hacer cambiar este concepto. Y eso influyó para que cuando yo entrara a trabajar, por ejemplo, al IEPO, y yo trabajo en el IEPO en el área preescolar, y eso también me definió mucho, el trabajar con los padres de familia para enseñarles que había formas diferentes para poder educar hijos. Y desde entonces he formado, desde hace ya muchísimos años, casi 25 años, he estado trabajando con padres de familia para orientarles, guiarles, sugerirles el actuar desde cómo ser padres con sus hijos, de qué manera trabajar con ellos, y sobre todo las consecuencias que ha traído socialmente el no cumplir con estas condiciones como padres, ¿no? Los grandes problemas sociales que tenemos en este instante, mucho que ver con la irresponsabilidad paterna y materna, ¿sí? Y el resultado es la enorme cantidad de sujetos porque sus padres no cumplieron con lo que a ellos les correspondía como padres, ¿no? ¿Sí? Y entonces todo el mundo la culpa a los jóvenes, pero realmente el trasfondo es la familia y los padres, ¿sí? Como me interesan mucho, entonces quería conocer, saber, investigué, y
¿En dónde estaba todo esto? Que estaba haciéndole daño a una sociedad cuando ya un sujeto es grande. Y pues lo que yo he descubierto a lo largo de los años es que tiene mucho que ver, primero, en las bases de la familia, afectar o para hacer que un niño también sobresalga por sus valores, por su comportamiento y por todo aquello que lo hace convertirse en persona. ¿Sí? Entonces, eh, ha sido la escuela en un inicio, pero también gradualmente el también ser padre de familia, ¿sí? Que hizo que yo cambiara por completo mi concepto de cómo ser padre, cambiara mi concepto de cómo actuar con mis hijos, ¿sí? Convencido al 100% de que jamás en mi vida he gol a alguno de mis hijos. Pues sí he sido regañón, sí he sido invitado, pero jamás de llegar a la violencia, ¿sí? A lo mejor, digo, con el tiempo va uno disminuyendo la violencia verbal y va uno entendiendo que cada vez hay que dialogar y dialogar y dialogar, dialogar más hasta que se entienda la intención de nosotros en la educación. Entonces, es el área de los niños lo que siempre me ha llamado la atención, es lo que tal vez más manejo. Claro, esto aprendido con mi terapeuta que decía, a estos niños se les va a faltar mucho conocer a los adolescentes y pues, por ende conocer a los adultos. Quien se interesa por solamente los adultos va a tener un gran problema, porque tendría que conocer primero cómo se formó como niño, ¿no? Entonces, la base, que son los niños, son lo que siempre me han interesado y sobre ello me he preparado comúnmente, ¿no? Ok. Mencionaba, bueno, vamos a confirmar el audio, ¿sí me escucha bien? Sí, te escucho bien. Okay. Mencionaba, antes de pasar a otra pregunta que tenía aquí, pero no quisiera que se me pasara, el cambio de un psicólogo, de un psicoterapeuta, de la vida personal, el impacto que puede tener en la vida profesional, como un área como la psicología, que es la paternidad en el caso de nosotros los varones, ¿no? ¿Cómo cambia en un varón, o en el caso de usted, la paternidad, la práctica de la psicología? Fíjate que cuando eres joven, estás viviendo en casa de tus padres, que es lo que la mayoría hace, eh, la crianza que has recibido te prepara para ser un determinado sujeto. Pero yo siempre he agradecido que mi profesión, las lecturas que yo he tenido, han influido mucho para mejorar. Y por lo tanto, fíjate que me adelanté de alguna manera a la época y no fui una pareja tradicional en muchos aspectos, en otros sí, en los que sí, pues no los voy a hablar, en los que no, me refiero a, por ejemplo, participar en las labores de casa, participar en las labores que no corresponden única y exclusivamente a las mujeres, sino participar porque es parte del hogar que estás construyendo. Y al ir creciendo mis hijos veían la participación del padre, desde barrer, trapear, lavar traste, lavar ropa, componer, hacer, ¿sí? Entonces, yo me di cuenta que eso influyó mucho en mis hijos, ¿no? Y lo que ha resultado es que ellos no le temen a hacer nada, desde cocinar, lavar, planchar, barrer, asear, comer algo eléctrico, componer algo de plomería, reparar alguna situación práctica de los coches, todo eso porque lo vieron en mí, o sea, estuvieron acompañándome, que no había un temor ni para cocinar. Mis tres hijos saben cocinar y lo hacen muy bien. Entonces, así es una carrera la que te empieza a cambiar, ¿sí? El pensamiento, el actuar, el dar, el hacerte ver que hay que mejorar para convertirte en persona, en alguien con una capacidad de crítica para que no caigas y hagas lo mismo que tradicionalmente hacen todos, sino al contrario, ¿no? Puedas mejorar
muchos aspectos, ¿sí? Entonces, eso sé y estoy totalmente seguro que ha influido tanto en mis hijos, que los ha preparado para ser también muy buenas parejas, ¿sí? Y lo que yo hago, lo comento con pacientes, con los padres de familia con los que trabajo, sobre las grandes ventajas que trae la participación de nosotros los hombres en todas las actividades de casa. Porque eso ayuda a prevenir el que un adolescente de repente se niegue a hacer cosas o rechace o no quiera. O sea, sabe que todos en casa le entramos a todo, entonces el adolescente también entra a todo, ¿no? Porque para todos es parejo. Entonces, eh, esa es una gran ventaja. A mí me ha ayudado de la carrera a mejorar mi pensamiento, mi actuar, ¿sí? Y como consecuencia, favorable el ver que ha sido parte y una influencia importante en mis hijos y también en la gente que me rodea, como pacientes, como gente que ve también el actuar de uno, ¿no? Porque hay gente que también se la pasa viendo, si es psicólogo, ¿qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué, o sea, viendo los defectos? Lo juzgan a uno bastante porque piensan que uno es perfecto, no es cierto. Yo siempre les he dicho, el psicólogo única y exclusivamente es psicólogo en su centro de trabajo. Fuera del centro de trabajo es un ser humano común y corriente y muchas veces más corriente que común, les digo yo. Entonces, esto de alguna forma me ha enseñado a mí a que mi actuar debe ser dentro de casa, fuera de casa, dentro del consultorio, dentro de los ámbitos de trabajo, un comportamiento digno para ser imitado y aparte para poder yo tener elementos de sugerencia con mis pacientes, ¿no? En el proceso de psicoterapia, se dedica a la psicoterapia también, ¿no? Ese es algo Sí, añadido ahí a la práctica. ¿Cuántos años lleva en la parte ejerciendo la psicoterapia? 34 años. Llevamos 34 años. Desde que egresé de la universidad, mis maestros me invitaron, vieron algo en mí, mis maestros me invitaron a formar parte de la clínica donde ellos trabajaban. Ellos mismos me mandaban pacientes, confiaban mucho y yo eso se los he agradecido porque eso ha significado el que lo que he hecho les gustaba. Entonces, eso también a mí me ha ayudado a también encontrar y apoyar alumnos que yo considero que pueden ser potencialmente excelentes y extraordinarios psicólogos, igual, ¿no? También ha habido ese mismo apoyo siempre. ¿Sí? Y en estos 34 años, ¿nos podría compartir algún caso significativo? O sea, es decir, algo, y el significativo lo dejo ahí a consideración, ¿no? Eh, algún caso significativo que le venga a la mente y que nos pueda compartir. Híjole, la verdad es que han sido tantísimos, es que todos son tan diferentes, todos son tan, uh, pero yo creo que el del que hablo frecuentemente, fíjate, hasta eso me estoy acordando en ese instante, es una señora que eh, de escasos recursos se había ido a vivir con su esposo a una zona habitacional, estaban construyendo, el esposo era albañil, estaba construyendo el fin de semana la casa, tenían un hijo con un retardo en el desarrollo, se salieron de vivir donde pagaban renta y se fueron a vivir en obra negra a su casa, para que lo que pagaban de renta mejor lo invirtieran en la casa. Él seguía. Y de repente un día, viniendo en la carretera en bicicleta lo atropellan y lo matan. ¿Sí? La señora llega porque la vieron tan mal que le pagan una consulta conmigo. ¿Sí? Y pues narró la señora lo que había pasado, todo. Pero lo que ella tenía era un gran problema, no sabía qué hacer, qué iba a pasar con su vida, porque no sabía qué hacer. ¿Sí? Me costaba mucho trabajo ver hacia futuro, y la verdad es que era muy difícil platicar con ella, no tenía mucho de dónde abordar, ¿sí? Y solamente por ahí hubo una pregunta importante, bueno, que en ese instante no fue importante, pero que realmente fue trascendente después, que fue, ¿qué le gustaba a su esposo que usted hiciera? Y ella dice, postres, le gustaba que yo hiciera postres.
pastel, galletas, ok. Entonces, eso sirvió para darle la confianza de que si a su esposo le gustaba, que como hacía los pasteles, pues a lo mejor es una forma de ganarse la vida y empezar de cero para iniciar porque necesitaba recursos económicos. Lo curioso fue que sí, hizo caso y después cuando ella regresó, casi un mes después regresó, solamente la vi 2 veces. Cuando ella regresó, ella pagó su consulta y me contó que había llegado a su casa, que había buscado material e hizo un pastel y que saliendo de su casa junto con su hijo, se no alcanzó a terminar la calle cuando ya había vendido todo su pastel. Lo que hizo fue darse cuenta que sí podía ir y se fue a hacer otros 2 pasteles y así comenzó. Me decía, aún me lo que ha pasado, dice, yo ya vendo 4 pasteles diarios más galletas y que le iba muy bien económicamente, que estaba empezando a entender que ese era su fuerte. Para mí fue muy significativo el que pudieras de alguna forma hacerle ver a alguien, sí, que en ese instante no tenía la más mínima idea de lo que iba a pasar con su futuro, poder ser partícipe de transformar su vida a través de una sugerencia, ¿sí? Y esa sugerencia realmente le cambió la vida, porque mucho tiempo después la persona que me la mandó me comentó que ya ella había terminado de construir su casa y que tenía un lugar donde vendía, donde le pagaba a una persona por vender sus galletas, sus pasteles, y ella vendía aparte, o sea, económicamente le iba muy bien. Y me dio muchísimo gusto saber que de alguna forma uno puede ser útil a las personas. Sí, son de esos casos significativos, ¿no? Que de repente vamos encontrando en este andar, y me imagino en 34 años, pues sí, hay muchas historias dentro de todo esto, ¿no? Que de repente algunas conmueven, ¿no? Algunas podemos verles como el final y algunas pues por ahí nos quedamos todavía con el signo de interrogación. Dentro de esto, de esta formación que tiene, ¿a quiénes considera sus maestros, ¿no? Sean estos de forma directa, es decir, los que tuvo tal vez en la escuela, que ha tenido en posgrado, que ha tenido relación, o sean de forma indirecta, ¿no? Que los ha conocido a través de libros, por ejemplo. ¿Sí me escucho Sí, bien? sí, sí. Que por ahí creo que se Sí, sí, entendió. sí, sí. Ok, perfecto. Sí te escucho y realmente sí, yo tengo que agradecer siempre y cada que puedo lo hago, agradecerle de manera muy especial al doctor Jorge Reyes Barrera. Sí, es la persona tal vez que más confianza me dio e influyó en mí para lograr ser psicólogo. ¿Sí? El doctor Raúl Amezco Fernández, que estuvo muchos años en Oaxaca y se tuvo que ir me parece que a Guadalajara, el doctor, y algunos otros psicólogos jóvenes que venían de otros estados y que influyeron notablemente, maestra Hilda Piña, que me hizo ver la psicología con una perspectiva social bastante importante, tal vez yo creo que ahí ella sí influyó para que me dedicara a trabajar en comunidades, con gente de escasos recursos y ser accesible económicamente como psicólogo a las personas que estaban limitadas. ¿Sí? Ella influyó mucho, al igual que mi madre también. La primera terapeuta, no puedo negarlo, la primera terapeuta que yo conocí fue mi madre. Ella me educó con refranes. ¿Sí? Ella me educó y todo lo que quería decirme me lo decía. Para todo tenía un refrán. Y lo más increíble es que los refranes que ella tenía eran muy ciertos y son comprobados y son cosas que funcionan hasta la fecha, ¿no? Que a la hora de estar trabajando con padres de familia los utilizo y les doy el significado, la explicación del por qué y le entienden, ¿no? Entonces, igual, digo, mi madre fue también una persona que influyó muchísimo en ese aspecto. No era propiamente terapeuta, pero tenía muchos dotes como tal, sí. Tenía el don. Sí, el don, exacto, sí, sí, sí.
Y de los indirectos, los autores de libros, algún teórico con el que usted identifique y diga, bueno, yo aprendí mucho de los libros de este autor. Y hay muchos, Jay Haley, uno que compartimos tú y yo en común, Paul Václavic, Giorgio Nardoni, por ejemplo, se me hace espectacular, es fantástico leerlo, es enriquecedor. Y además, autores tal vez de novelas que hacen creer en el ser humano realmente, que sí tenemos todavía la oportunidad de ser mejores personas. Entonces, Isaac Asimov, que no tiene nada que ver aparente con la psicología, pero un científico cuyo pensamiento lo llevó a ser un gran escritor, pero que concebía al ser humano todavía con la capacidad de poder mejorar muchas cosas en su vida. Nunca perdió la confianza y la esperanza en el ser humano. Y yo todavía no la pierdo. A pesar a pesar de lo que pasa en este instante en el mundo, todavía podemos y sé que tenemos la oportunidad de mejorar muchas cosas. Ahorita que lo escucho, viene a mi mente una pregunta fuera del guión. A veces de repente a mí me mandan algunas series de plataformas y me dicen, oye, tú que eres psicólogo, esta serie está pero preciosa para analizar, ¿no? Y de repente les digo, sí. La verdad es que pues trabajo todos los días, les digo, veo realidades un poco difíciles y de repente cuando llego a mi casa, le digo, lo que menos quiero al ver la televisión es poner mi cerebro a trabajar, ¿no? Entonces, le digo, yo prefiero ver una novela noventera, ¿no? Por mucho que se les critique, le digo, pero una historia, si tú quieres, rosa. Alguna película de Cantinflas, ¿no? Muy concreta. Yo le llamo a veces, ¿no? Como esos gustos culposos, ¿no? Porque a veces la gente allá afuera piensa que por ser psicólogo ves como este tipo de series o lees este tipo de libros, ¿no? La pregunta va a cuáles son como los gustos culposos de José Sergio Ricardes Carrasco, ¿no? En esta cuestión de lo que la gente piensa que hace por ser psicólogo, pero lo que en realidad hace en su vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, sí. Soy fanático del cine. Mi madre trabajaba en la compañía operadora de teatros, desde los 4 años me llevo a las matinés de los domingos a ver 3 películas los domingos. Y desde ahí, desde que yo tengo uso de razón y conozco, no faltaba ningún domingo a ver la matiné. Entonces imagínate la cantidad de películas que yo vi. Agrégale a esto que en la adolescencia me gustaba el cine, el que sea, el más comercial, el más gringo, si quieres. Pero seguí viendo y hasta la fecha, ¿no? Tanto que para mis hijos es, o sea, un elemento de convivencia entre nosotros es ver una película juntos, ¿sí? Y así, la que sea, la recomiendan. Ya cada uno tiene sus propios gustos, pero saben que yo que no hay pierde conmigo, voy a ver una película siempre. Fines de semana veo, si está muy ligero todo, veo una película. Y domingos, fin de semana, que puedo llegar a ver hasta 5 películas. Me fascina, me encanta. Y más si es en familia, si es con mi esposa, mucho mejor todavía. Así que es más a gusto. Sí. Las disfruto. De todo, desde lo cultural hasta, tal vez, excepto, el único cine que no veo es terror. No he encontrado, nunca en mi vida le he encontrado una parte positiva al terror, jamás. Entonces, no es lo mío. De cualquier otra cosa, y lo digo, el terror. Y eso ha sido también parte de las pláticas con padres de familia, ¿no? Porque de repente algunos dicen, es que a mí me gusta el cine, pero es que, y ve con sus hijos, películas de terror, niños tienen 3, 4, sí, ya regresó. Sí. Ok, es que tuvimos un detalle con la conexión. No te preocupes. Aquí, ¿y dónde entra el tiro con arco? Porque pues en su perfil de Facebook vemos que no deja nada. Fíjate que eso surgió hace ya 4 años. Yo me he dedicado, nunca lo he escondido,
muchísimo. Fines de semana, o sea, años a veces sin salir de vacaciones, trabajando. Entonces me dediqué tanto a hacer para darle a mi familia que pues de repente se olvida de uno mismo. Entonces, a la muerte de mi padre, me doy cuenta que sí necesito bajarle 2 rayitas al trabajo. Y tuve la oportunidad con un amigo mío, Javier Alonso Muro, me invita a su club de tiro con arco, pero digo porque yo tenía la curiosidad que se sentía tirar con un arco, ¿sí? Y entonces lo que hizo fue, o lo que pasó fue que me prestaron un arco y al tirar, pues pegué exactamente en el centro donde tenía que pegar y se asombraron y me dijeron que era difícil que alguien que tirara por primera vez, pues acertara. Entonces, me dio mucho la confianza. Al siguiente fin de semana fui, me gustó y me dieron la oportunidad de poder comprarme un arco y entonces me metí y encontré a un amigo, Alejandro Ramírez, que desde la infancia él practica el tiro con arco y me llamaba la atención, me decía que tenía que practicar más. Yo le dije, oye, ¿cómo puedo llegar a tirar como tú? Pero esto lo traspaso también a la parte profesional, ¿no? ¿Cómo poder llegar a ser un buen psicólogo? Entonces me decía Alejandro, pues depende del tiempo que le dediques y la práctica que tengas. ¿Cuántas horas estás practicando? Le digo, pues 2 días, 2 horas a la semana. Pues ese es tu resultado, dice, por eso no puedes llegar a un nivel muy alto, ¿sí? Si la práctica la elevas, obviamente los resultados los vas a elevar. Y así fue exactamente lo que pasó. Me dediqué a practicar más y más y más y más y más hasta que empecé a obtener resultados positivos. Empecé a tener primeros lugares en el tiro con arco hasta llegar a posicionarme como en donde yo quería y me gustó. Y lo mismo lo empecé a ver dentro de la psicología, ¿no? Entre más tiempo le dediques a la lectura, a la práctica, entre más tiempo te dediques a lo que te gusta dentro de la psicología, también podrás llegar a ser un buen psicólogo, ¿sí? Entonces sí, el tiro con arco se me da, se ha convertido en una pasión, me gusta mucho, estoy muy metido, sí, lo practico solamente los fines de semana, me doy mi tiempo, hay límites. Ahorita, en este momento, reinicié hace una semana, porque ya teníamos 6 meses de no tirar, ¿sí? Entonces estoy reiniciando nuevamente con todas las medidas de seguridad, pero es una pasión, es un gusto, me encanta como me encanta la psicología, pero también hay cosas que te desarrollan como persona. Por ejemplo, a mí me gusta cultivar árboles bonsai, me gustan mucho los árboles bonsai, tengo árboles bonsai, los cuido, no te voy a mentir, se me han muerto algunos por hacer ciertos cambios, ciertas circunstancias. El árbol que más me dolió haber perdido fue un ahuehuete, como el del árbol del tule, de 12 años, se me secó solo porque se me olvidó, bueno, no se me olvidó, me fui de vacaciones 3 días, yo lo dejé en agua, pero no fueron en las condiciones correctas, y cuando llegué pues, se había secado, entonces sí me dolió mucho, y desde entonces he procurado, me gusta mucho el cultivo de plantas, lo fomento, yo invito. Yo siempre he dicho que toda la gente, si de lo que comemos guardáramos las semillas de lo que comemos y las sembráramos, este mundo sería totalmente diferente, ¿sí? Pero estamos mal acostumbrados a que se nos ha facilitado que en un supermercado o en el mercado podemos encontrar lo que queremos. Entonces ya no hemos hecho nada por nosotros. Ya difícilmente alguien siembra, difícilmente alguien cultiva, difícilmente alguien hace algo de manera natural por proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces imagínate nada más del limón que tú comiste o tomaste el jugo, sacas las semillas y las siembras, dentro de 5 años ya tienes limonares, ¿no? Igual las naranjas, igual las mandarinas, igual los papayos, ya los aguacatales. Ahorita tengo 8 mangos ataulfo, ¿sí? Y entonces me encanta la idea, saber que todo eso me gusta. Y todavía hay más proyectos. Yo quiero, ya más grande, vivir haciendo mi propia comida, mi propio pan, en mis vasijas personales, yo hacer mis propios platos, vasos. Me encanta la idea, ¿sí? Me gusta mucho regresar exactamente hacia atrás, no involucionar, sino vivir
de una manera muy sencilla, ¿sí? Pero que te dé mucha paz y tranquilidad. Sí, Sí, no, vaya que sí, esto que menciona tiene mucho de razón, ¿no? Yo igual de repente me gusta mucho. Me inicié en las plantas hace como año y medio, 2 años, ¿no? En esto de las plantas y es muy, muy agradable y muy relajante. Entonces, lo del arco es relativamente nuevo, estamos hablando de unos 5 sí, años, nuevo, sí, sí, tiene 4 años, sí, por ahí, ¿no? sí, Perfecto. más o menos. Bien. Y esta parte de ¿cómo lleva o cómo ha llevado, porque imagino que ahorita ya lo lleva mucho mejor, esta parte de la psicología y los tabúes o mitos que hay sobre los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, es que tú eres psicólogo, o, es que, ¿cómo voy a ir contigo? Porque si tú estás igual o peor que yo, o sea, ¿cómo ha llevado? Te digo, ahorita yo me imagino que ya más tranquilo, pero de repente esta parte, ¿no? De llevar la vida al margen de que no nos despeguen en la vida personal con nuestros círculos de ese psicólogo que nosotros construimos, pero que, como decía hace rato, somos en ciertos contextos. Exacto. O sea, eso siempre lo aclaro. Yo soy José Sergio Ricardes y yo soy un ser humano común y corriente y muchas veces más corriente que común. Entonces, soy, por ejemplo, a mí me educaron en la religión y entonces, pues me vas a encontrar los domingos en una iglesia a las 8 de la mañana, ¿sí? Porque es algo que a mí me gusta, ¿sí? Pero como José Sergio Ricardes, porque como psicólogo yo dejo todo lo que me enseñaron en muchos aspectos, pues, los religiosos los dejo a un lado para poder orientar con más certeza y con más estabilidad, con más equilibrio a las personas, desde un punto de vista totalmente psicológico. ¿Sí? Cuando algún paciente me pide una opinión muy personal, fuera de, o yo remarco, fuera de el ámbito profesional, entonces ya tienen otro concepto mío. Hay cosas que si yo no puedo explicar, simple y sencillamente las respeto. Eso lo he tenido ya los últimos años. Hay cosas a las que yo no puedo encontrarles explicación, por lo tanto las respeto. No me meto con ellas, no, ni para bien ni para mal, simplemente respeto. Porque hasta que no conozca el porqué de las cosas, puede tener un punto de vista ya especial, ¿no? Entonces, cuando un paciente llega demasiado religioso, busco la forma de hablar sobre la perspectiva totalmente científica de la psicología, ¿sí? Eh, Hay situaciones que a los pacientes, sobre todo, por ejemplo, un obsesivo compulsivo, de repente es demasiado metido en las cuestiones religiosas, pues entonces trabajaremos desde la perspectiva de él, ¿sí? Desde la forma en que él aborda su problemática para no entrar en confrontación o en conflictos con él, ¿no? Entonces, pero normalmente respeto lo que no conozco, ¿sí? Y a la gente. Igual, les hago ver que hay cosas que no cualquiera puede manejar. Por ejemplo, yo recibí una especialidad en hipnosis ericksoniana y aparte en hipnosis tradicional, que afortunadamente jamás he necesitado profesionalmente, hablando, utilizarlas. ¿Sí? No ha sido necesario, ¿sí? Pero la técnica la manejo, ¿sí? Y de repente algún alumno dice, ¿por qué no las enseña? Porque es de un uso delicado, muy, 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 muy delicado. No puede cualquier persona utilizarla. Yo soy enemigo de utilizar, por ejemplo, la hipnosis tradicional como un show, como un espectáculo, como lo usan en la televisión, porque nadie sabe las consecuencias que a largo plazo vaya a traer el haber hipnotizado y haber hecho algunas cosas en contra del mismo paciente. Por eso digo, siempre respeto lo que no conozco, ¿sí? Y no me meto con ello porque no sé qué daño puedas hacer más adelante, desde Sí, la opinión hasta con el acto. sí, 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 el lenguaje, de repente no sabemos el impacto que pueda tener en algunas personas. Si la psicología no se hubiese atravesado en la vida de José Sergio Ricardo Carrasco, si no se hubiese atravesado, ¿dónde estuviera hoy? ¿No? En un universo alternativo, ¿dónde estuviera en estos momentos que la psicología no fuera parte de su vida? Eh, Te digo, en un inicio era el sacerdocio, ¿sí? De hecho, una semana antes de
ingresar a la facultad de psicología, a la escuela de psicología, y me metí a una clase de medicina, ¿sí? Y esa clase exactamente trató sobre entrar al anfiteatro y nos hicieron sacar del congelador unos cuerpos. En ese instante supe que la medicina no era para mí. Sí, yo no podía trabajar con ellos, no, se me hizo terrible, hasta la fecha sigue siendo algo muy, muy terrible y desagradable para mí. Por eso yo admiro mucho a mi hija, la más chica, que ella sí, sin ningún temor, sin nada, ella con toda la tranquilidad del mundo puede ver cadáveres. Yo no me gustan a mí, soy muy respetuoso de ellos, entonces, porque yo le digo, yo lo veo de otra forma, yo lo veo como el ser humano que fue, ¿sí? Y que amó y que quiso y que se divirtió y que era feliz. Entonces, Sí. me cuesta mucho trabajo dejar de ver así a una persona. Entonces, la medicina era una alternativa. Y si no hubiera sido profesionista, a lo mejor hubiera sido alguien que trabajara en algo. No me gustan las oficinas, no me gusta estar encerrado, no me gusta estar. El consultorio, afortunadamente, es por horas, puedes salir, subir, bajar, hacer, brincar, todo lo que quieras. Entonces, digo, te permite esa flexibilidad. Sí, los trabajos que tengo son muy flexibles también, han sido conmigo muy flexibles. Entonces, me permiten la movilidad, no aburrirme. Por eso, tal vez, el tener siempre el gusto de trabajar bastante tiempo, no hay problema. Pero estar encerrado en una oficina, sí, no es lo mío. Oficinistas jamás hubiera sido. Pero digo, a lo mejor, ponle tú hasta, no sé, a lo mejor posiblemente taxista me hubiera encantado también serlo, ¿no? Porque digo, es un trabajo y además te permite estar en todos lados, ¿sí? Cierto, Pero digo, cierto. ay, Sí, 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 sí. de repente, esta parte, ¿no? De dejar la parte profesional y dedicar la parte del oficio, tiene, tiene esa chispa, esa magia, esa chispa de aventura de repente, ¿no? Que también por ahí está metida a veces en el área de los psicólogos. Y Eh, por eso te digo, y por eso el que muchas veces cuando uno no está trabajando como psicólogo, está uno haciendo otras actividades dentro de casa, por ejemplo, te digo, el dedicarme a mis plantas, el dedicarme a cocinar, el dedicarme a componer, el dedicarme a dar mantenimiento, porque eso me ubica en la realidad como persona para ser productivo y hacer más cosas, no nada más la psicología, ¿no? Sino también saber hacer más cosas. En ese instante me está llamando mucho la atención la carpintería, me gusta y he estado comprando herramientas para la carpintería, hacer cositas sencillas, pero digo, no me quedo con el gusto, he resuelto algunas cosas y me gusta hacer, tallar, cortar, hacer detallitos en madera, me ha encantado. La piel igual también, en algunas situaciones, algunas cositas de piel me gusta también. Entonces, la psicología me encanta, pero un elemento de desintoxicación de la psicología es dedicarme a las cuestiones manuales. Me gusta mucho la manualidad, ¿sí? Y eso me distrae mucho mentalmente, que me da un gran descanso. El arco, por ejemplo, el tiro con arco me brinda un enorme descanso mental porque me exige estar concentrado en algo totalmente la psicología. Para que el día lunes, cuando yo regrese a trabajar, entro con la batería cargada y sin estar agotado. ¿Sí? Cierto, cierto. ¿Cuál ha sido el secreto? O bueno, o tal vez no tan secreto porque también lo ha compartido. Pero ¿cuál ha sido como la principal virtud de José Sergio Ricardes al irse construyendo como persona y como psicólogo a lo largo de su vida, ¿no? ¿Cuál ha sido este tip que a usted le ha sido útil para construirse como persona y como psicólogo? La experiencia que te da la vida, ¿sí? Tal vez lo que más influyó en mí y va a influir el resto de mi vida, por ejemplo, fue mi divorcio. ¿Sí? Algo que yo no tenía programado que llegara a suceder. ¿Sí? Y eso me lleva a darme cuenta de una gigantesca cantidad de errores que yo había cometido a lo largo de los años, por muchos comportamientos y muchas situaciones que me hacen percibir de manera muy diferente mi actuar. ¿Sí? Y entonces me pongo a reflexionar y a buscar la manera de mejorar tanto mi comportamiento como pareja, como mi comportamiento como padre y también mi comportamiento como profesionista, ¿no? Dentro de la formalidad, porque yo ahora
al enseñar la psicología, yo era no flexible, pero digo más tranquilo. Y de repente entiendo que a mí me pagan por formar psicólogos, por lo tanto es mi obligación hacer buenos psicólogos, ¿no? Entonces, pues difícilmente vas a encontrar un alumno que me diga que soy alguien que se ríe, que esto. Pues saben que conmigo lo que quieran, materiales, yo les doy los que quieran, la cantidad que quieran. Yo y los invito constantemente a leer, a prepararse, a tener enfoques diferentes con respecto a la psicología, ¿sí? Pero me interesa mucho que se preparen. La lectura para mí es muy importante porque te permite tener conceptos diferentes. No es lo mismo lo que opina un psicólogo europeo a lo que opina un psicólogo norteamericano, y mucho menos lo que opinan los psicólogos sudamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante tener una perspectiva de todos para saber el actuar de uno, ¿sí? Por eso han sido muchos elementos, ¿sí? Pero te digo, algo que transformó mi vida. Yo era un sujeto que se autoagredía constantemente fumando. Yo llegué a fumar 2 cajetillas diarias de cigarro y llegué hace 12 años de fumar, ¿sí? Ni un solo cigarro. Y también te das cuenta, bueno, me di cuenta yo de mi cambiar de pensamiento. Cuando yo fumaba y la gente se quejaba, yo decía, están re locos, o sea, no me interesaba la gente. ¿Sí? Y ahora no. Cuando yo veo que alguien fuma y le dicen, oye, vete a fumar al otro lado, y veo que se enoja, yo digo, pobre, ¿no? Está enfermo, no se da cuenta que está enfermo al tener esa actitud. ¿Sí? Y ahora ya en este nivel de desintoxicación, pues ya lo veo de otra perspectiva, ya lo veo como una agresión hacia uno mismo, el daño que se hace uno, muchas cosas, ¿no? Entonces, tan solo por el hecho de haber dejado el cigarro, por el hecho de ya aprender a tomar ya nada más si quieres tomar, adelante, y la gente te va a conocer. Si dices no quiero tomar hoy, pues también la gente debe aprender a respetar de que no quieres echarte una cerveza, ¿no? ¿Sí? O hay días en que tienes ganas de echarte hasta 3 cervezas, digo, porque está muy buena la plática, y ya, pero digo, a veces botanear, no sé, debes entender que la primera persona en la que debes pensar es en uno mismo, porque de ahí depende el que los demás te vean, ¿sí? Como son tus hijos, como es tu familia y como son tus alumnos, tus pacientes. Entonces, tu actuar debe ser acorde con el hecho de ser una buena persona. Cierto, ¿no? El eje es la persona, ¿no? De repente el profesionista de repente, ¿no? Porque a veces hay quienes ponen como eje al profesionista y dejan de lado a la persona, ¿no? Y eso creo que hace una gran diferencia. Es al revés. Y sí, primero es la persona que va a generar a ese excelente profesionista, a ese excelente padre, ese excelente hermano, hijo, esposo, ¿sí? Sí, pero primero debe ser la persona. Ahorita escuchaba de fondo a las mascotas, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, en mascotas? ¿Me escuchó ahí? Sí, te escucho. Sí. Decía, escuchaba de fondo a las mascotas, ¿no? Le agradan, por ejemplo, los perros. Por la otra vez hemos tenido una charla por ahí, de esto, ¿no? De los animales, ¿no? Y de repente su influencia terapéutica en nuestra vida. Enorme. Yo tengo 5 perros que son parte de la familia. Ellos tienen acceso a la casa, entran, salen, suben, bajan, todo. Son muy tranquilos, hacen muy buena compañía. Sobre todo, por ejemplo, de repente si estoy solo en casa y no está mi hija, no está mi esposa, pues la verdad es que me siento acompañado porque están ellos conmigo, ¿sí? No hacen ruidos, están ahí alrededor de mí. Esté haciendo lo que yo esté haciendo, ellos están alrededor de mí nada más acompañando. Son muy buena compañía. En ciertos momentos, mi hija me ha dicho, en sus momentos de tristeza, por cualquier circunstancia, pues realmente sus acompañantes han sido los perros. A mi esposa igual, se queda sola en la casa y ella se siente súper feliz y tranquila y tiene con quien platicar, dice, y se siente acompañada porque están los perros, ¿no? Y tengo un gran respeto por todos los animales, esto debido a una entrevista que hay con el Dalai Lama y una pregunta donde le hacían si él era respetuoso de todos los animales. Y él dijo que era respetuoso de todo, absolutamente todo lo vivo, de todos los organismos vivos en este mundo, porque todos tienen una razón de ser.
Y entonces le señala al entrevistador y dice, esa hormiga que va caminando tiene una razón de ser en este mundo, no está nada más por estar, tiene una razón, tiene una función en este mundo. Y no somos nadie para limitar esa función o para coartarle la vida y hacer que pierda esa función. Pues me quedó muy claro a mí que, exacto, debemos respetar absolutamente todo lo vivo en este mundo. Sí. Por último, por ahí ya para ir cerrando un poquito, hace rato hablaba de la responsabilidad por formar psicólogos, por formar todos estos profesionistas del área de psicología. ¿Cuál es su opinión de lo que se enseña en las universidades y lo que se aprende después del servicio social? Porque me queda claro que el servicio social es como ese punto de inflexión de muchos, ¿no? Porque dicen, no, es que por aquí tengo que empezar a ver un diplomado, una maestría, un posgrado de algo, ¿no? Porque las herramientas, ¿no?, de la formación general de la universidad me son insuficientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la opinión que usted tiene respecto a la formación universitaria y posteriormente la formación que uno se va generando a lo largo de la práctica? La formación universitaria es un proceso social, ¿sí? Es un requisito social que se ha impuesto en la educación y lo que se te da en la universidad son todos los elementos teóricos. Te enseñan la gran mayoría de teóricos lo que han hecho, lo que les funcionó, no, lo que no les funcionó. Te enseñan desde la formación biológica del sujeto, fisiológica, psicológica, qué es un comportamiento y de alguna manera qué es lo que lo origina. Pero todos son desde perspectivas teóricas, ¿sí? Ya la práctica profesional, cuando egresas de la carrera, es en donde ahora empiezas, si estudiaste y entendiste, en donde empiezas a darte cuenta en qué momento entra determinada teoría, en qué momento este autor es funcional, qué aprendiste con respecto a los problemas que presenta en este instante tu paciente, qué autor vas a utilizar ahora, ¿sí? Y en la medida en que va pasando el tiempo ya lo haces parte de tu vida cotidiana, el trabajo con los pacientes, pero básicamente la parte teórica te la da la formación universitaria, ¿sí? Es requisito indispensable pasar por este proceso, un requisito social, el cursar estudios para tener un título, ¿sí? Conocemos gente con mucha experiencia, con mucha edad, que tiene conocimientos de psicología, a través de la experiencia que tienen, ¿no? No leyeron ningún teórico, pero han aprendido mucho de la vida y tienen un concepto y una perspectiva importante, ¿sí? Entonces, pero digo, a nosotros nos interesa que atrás de toda esa experiencia también pudiera haber un documento que avale que tienes un compromiso. Se te enseñan cosas como la ética, ¿no? Porque no cualquiera puede ser psicólogo y ejercerla como se le dé su regalada gana, sino hay principios, hay parámetros, hay comportamientos, hay límites, hasta dónde puedes y hasta dónde ya no debes trabajar como psicólogo. Entonces, todo eso se te enseña, se te inculca en tu formación como profesionista dentro de la universidad. Y ya, en la práctica realmente vas aprendiendo ya en dónde se utiliza todo esto. Sí, porque bueno, tiene que ver mucho esta disposición del alumno, ¿no? A entender su posición como alumno, como aprendiz, como también persona autodidacta, de responsabilizarse de la construcción que está teniendo, ¿no? Porque de repente a veces se llega como en una actitud es que tú tienes la obligación de enseñarme, ¿no? De corregirme y de construirme. Sí hay una responsabilidad, pero pues hay una responsabilidad también del alumno que va con motivación y que va con voluntades también, ¿no? Así es. Nos llegan los alumnos sin el más mínimo conocimiento de psicología.
Y somos nosotros que a través de la experiencia que tenemos empezamos a influir desde el comportamiento ético, desde la responsabilidad como profesionista que va a ser en sus lecturas, en su comportamiento actitudinal hacia los demás, ¿sí? Ya no debes dejar ciertos hábitos que aprendiste allá afuera y tu misma formación te va enseñando. Por ejemplo, me acuerdo que en una clase sobre violencia, de repente hablábamos sobre el violentómetro y hablábamos de ciertos comportamientos y de repente alguien en la cara que pone, oiga, pero ¿a poco dejar de hablar es ser violento? Pero si no está diciendo uno nada, dice. Pues sí, es tu actitud violenta, ¿no? Sí, oiga, pero... Y empezaron a darse cuenta y algunos dijeron que de los 40 elementos, casi 20 de ellos, 10, 15, pues los practicaban comúnmente sin darse cuenta que era parte de la violencia, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a formar a los muchachos a que se den cuenta que hay que mejorar muchas cosas por parte de ellos para extinguir esa violencia y que ahora ese comportamiento para ser mejor persona debe prescindir de la violencia y que pueden ser ellos ahora el elemento a copiar por parte de otras personas porque su comportamiento les gusta, ¿no? Cómo actúan, cómo están con los demás, ¿sí? Porque ya no son violentos. Sí, es por ahí toda esta parte, ¿no?, que vamos viviendo. En la universidad, ya ve que pues el bachillerato es diversión, ¿no? Claro, por ahí vamos formándonos con algunas que otras cosas. Pero en la universidad, pues se viven aventuras también, ¿no? Sin también cargar mucho al joven que se está construyendo, pero se viven aventuras, ¿no? Que después quedan como gratas anécdotas como profesionistas, ¿no? En esa transición entre ser responsable por nuestra construcción, pero también el tiempo para recrearse, para distraerse, para divertirse. ¿Hay alguna anécdota universitaria que recuerde con mucho cariño, con muchas risas de repente que hayan ocurrido en sus tiempos? Sí, hay una de ellas. Estaba yo conociendo la terapia Gestalt, en paz descanse, con el psicólogo Víctor López, y él formaba yo parte de un grupo de terapia Gestalt, y él decide que había situaciones que yo necesitaba ubicarme más en mi realidad, por lo tanto él me sugería que durante todo este mes que iba a estar yo yendo a la universidad, estuviera el mayor tiempo descalzo posible. Entonces las preguntas fueron, oye, pero ¿y en la escuela? Pues en la escuela. Y manejando, pues manejando. Y si voy a tal lado, pues donde más puedas estar descalzo es mejor, porque la sugerencia gestal era que tenías que estar ubicado en tu realidad, ¿sí? Entonces, no tanto en la fantasía, sino en la realidad. Y pues, ¿cuál fue a ser la sorpresa? Que el día lunes que yo llego a la universidad, llego descalzo, ¿no? Sí, y me bajo del carro y empiezo a caminar descalzo y llego descalzo y así mis compañeros como ya loco, ¿qué le pasó? ¿Qué trae? Aparte llevaba yo, en aquella época estaban de moda los pantaloncitos medio rotos, que estaban muy mal vistos, pero a mí me encantaban, y y me estaba yo dejando crecer el cabello largo. Entonces, sí, la verdad es que no daba yo muy buena apariencia, pero en el salón yo expliqué el por qué andaba yo descalzo y que obviamente lo entendieron, ¿no? Porque eran compañeros míos que entendían el proceso. Y me acuerdo que iba yo caminando hacia la cafetería y uno de esos días y de repente atrás de mí iban dos compañeras mías y empezaron a reírse unos de arquitectura y se voltearon ellas bien así, enojadas, preguntándole a ellas de qué se reían, que si nunca habían visto descalzo a alguien o si ellos nunca han dado descalzos, y las otras bien pleitistas defendiéndome, ¿sí? Porque entendían el proceso en el que yo estaba. Y así fue un mes muy importante en mi vida. Andar descalzo fue muy sano, mentalmente fue muy sano, pero digo, no es, por eso tiene ese concepto de que el psicólogo está medio loco, sí, por ciertos comportamientos medio raros que de repente tienen.
Sí, 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 esos, pues de repente se atreve, ¿no? Uno a hacer ciertas cosas que de repente hay quienes lo acomodan en eso, en ese tabú, en ese concepto que dice, ¿no? De que, es que es psicólogo, ¿no? Que a veces yo lo ocupo más para la parte pues, como un justificante para hacer algunas cosas, o sea, para quitarte el miedo, para quitarte el temor, ¿no? De atreverte a hacer, a veces ha tocado ver algunos amigos vestirse de payasos, ¿no? Por ejemplo, en antes algunas actividades, ¿no? Hay quienes le meten mucho a la parte histriónica, ¿no? Es padre. Y sí, sí, esta vez cosas en la universidad, pues sí, hay anécdotas por ahí. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por la disponibilidad a compartirnos acerca de esto. La verdad que la intención es, uno, conocer las historias que hay detrás, ¿no? La verdad quedo muy enriquecido también porque creo que uno aprende mucho a través de conocer estas historias. Y dos, ¿no? Que las personas al contarnos su historia, de repente conecten con algunas cositas por ahí, ¿no? Que sean positivas y que de repente podamos aportar a esto, ¿no? Espero que quienes vean este video, esta entrevista, esta charla, conocidos de usted, familiares de usted, encuentren por ahí algo que de repente no se había contado, no había salido en charlas, ¿no? Y sea motivo de algo ahí. Y quienes no lo conocen, pues lo conozcan un poquito más y que estas historias vayan enganchando con algunas otras personas, ¿no? ¿Cuántas anécdotas no conocemos de personas que dicen, es que escuché esto y me quedó muy grabado, ¿no? Yo creo que siempre que contamos una historia, podemos enganchar con alguien que tal vez ni conocemos, ¿no? Y ni tiene el gusto de estar con nosotros. Así es. Y esta es una de las partes, ¿no? Aprovechar lo que en algún momento aprendí el doctor Jorge también, que era dignificar el Internet, ¿no? Hacerlo útil en beneficio de los demás. Entonces, Encontrar el sentido positivo que tiene, porque siempre todo tiene un sentido positivo, todo, absolutamente todo. Sí. pues mi agradecimiento y como siempre mi admiración y espero pues ya pronto podernos ver para charlar allá en la ciudad de Oaxaca y seguir platicando, ¿no? De todo lo que vamos viendo en este vivir. Okay. No, gracias a ti, muchísimas gracias por la oportunidad, por darme de entrada. Tú sabes bien que agradezco tu confianza y sobre todo el concepto que tienes de mí. Yo te agradezco todas las atenciones, Iván. Muchísimas gracias. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima charla que podamos tener. Cuídense mucho y hasta pronto. Hasta luego.